inicio al webinar del día de hoy. Primero saludarlos y agradecerles por estar acá. Contarles que para mí es un placer dar comienzo al primer ciclo de webinars de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. En el marco de la situación sanitaria global en la que nos encontramos inmersos, desde la SAJA consideramos muy importante generar un nuevo espacio de actualización y discusión de distintos aspectos vinculados con la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y desde ya la posible relación e implicancia de la pandemia COVID-19. Antes de dar inicio al webinar de hoy, quiero agradecer especialmente a nuestros disertantes, panelistas, a Laboratorios Roemers por acompañarnos en un nuevo desafío de la SAJA y por supuesto a la audiencia. El título de este webinar es La hipertensión en época de la pandemia. ¿Todo sigue igual? Para su desarrollo contamos con 3 expertos en el área de hipertensión arterial que los iré presentando oportunamente. Y además nos acompañan como panelistas 2 miembros destacados de la SAJA, la doctora Mariela Gironacci, investigadora principal de CONICET y directora de la revista Hipertensión Arterial de nuestra sociedad, y el doctor Eduardo Rusac, médico cardiólogo y magíster en mecánica vascular e hipertensión arterial, director del área de educación médica continua de la SAJA. Les propongo que escuchemos las 3 charlas para luego destinar los 15 minutos finales del webinar para realizar comentarios y preguntas. Durante el desarrollo de las presentaciones de cada disertante, por favor, siéntanse libres de escribir sus preguntas en el chat del canal de YouTube. Por otro lado, a quienes estén interesados en recibir un certificado de participación o en rendir la evaluación para obtener puntaje de certificación, por favor no olviden completar el formulario cuyo link irá apareciendo en el canal de YouTube. Estamos en condiciones entonces de comenzar y para ello tengo el gusto de presentar al Dr. Walter Espeche, vicepresidente segundo de la SAJA y jefe de sala de clínica médica del Hospital San Martín de la Plata, cuya charla se titula COVID-19 a quienes golpea más. Se trata de una puesta al día sobre los estudios que evalúan el impacto de las comorbilidades. Walter, tengo el placer de que estés acá, te dejo la palabra para vos. Muchas gracias, Irene, por la presentación y por la amabilidad de dejarme compartir estas nuevas episodios de charlas en épocas de pandemia. Y esta pandemia que, como todos saben, no nos da respiro y al día de hoy tenemos más de 300.000 muertes y casi 5 millones de infectados por COVID-19. Y como podemos ver en este mapa del lugar donde se presentan las infecciones en todo el país, en todo el mundo, fíjense que los 3 continentes con mayor número de infecciones son los que vamos a discutir hoy, los estudios y de dónde salió hasta el momento la evidencia. Esta evidencia que nos muestra claramente que el COVID-19 y la mortalidad se relaciona con la edad, sobre todo con los mayores de 60 años, y como podemos ver en esta diapositiva, la proporción de muertes por edades, como es en el caso de Italia, vemos que por cada 100 muertos por COVID-19, 95 tienen más de 60 años. Sin embargo, en China, y según los primeros 1.150 registros de difunción de certificados en la CDC, fíjense cómo la mortalidad por cada 100 individuos que fallecen por COVID-19, 80 se encuentran por arriba de los 60 años. Esto tiene una distribución parecida y similar en nuestro país. Estos son los datos hasta el momento de la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde más infectados y reportes hay. Y fíjense que de 100 individuos que fallecen por COVID-19, casi 80 también se encuentran por encima de los 60 años de edad. Ahora bien, si nos basamos en estos datos, tenemos que decir que el COVID-19 es un problema de DNI, o sea, de edad cronológica.
Y esto ha generado en nuestro país que una cierta debates en los últimos días con la idea que se ha planteado de hasta que en los adultos mayores de 60 años y sobre todo adultos mayores haya un confinamiento obligatorio por esta relación del COVID-19 y la mortalidad y la edad. Ahora bien, si ustedes miran cuál puede ser la explicación de esta asociación entre la mortalidad, entre el COVID-19 y la edad, podemos buscar una de las respuestas en las pirámides poblacionales. Como vieron en la diapositiva anterior, fíjense que Italia tenía un 95% de muertes por encima de los 60, mientras que China tenía 80. Y si vemos las pirámides poblacionales de cada uno de estos países actuales, fíjense si podemos trazar una línea y dividir las poblaciones en mayores y menores de 60 años, vemos como claramente en la población de Italia el 30% se encuentra por encima de los 60 años de edad, mientras que en China solo el 17%. Esto es así que entonces, para tratar de poder evaluar realmente si la asociación de edad y mortalidad excede a las pirámides poblacionales, lo que uno debe medir es la mortalidad por COVID-19, pero en infectados por COVID-19, o sea, lo que decimos en esta diapositiva de letalidad. Y como vemos en este gráfico, la letalidad por grupos etarios en pacientes internados, vemos claramente que la edad es un factor de a mayor edad, mayor letalidad. Pero sin embargo, si vemos las curvas, fíjense que la letalidad se comienza a despegar a edades más tempranas que los 60 años. Y si a su vez esta curva la vemos dividida por sexo, fíjense cómo el sexo femenino se desplaza 10 años hacia adelante, o sea que la curva de los hombres es muy parecida, es igual a las mujeres, pero 10 años antes, y estas curvas son muy parecidas a las enfermedades cardiovasculares. Esto es así que si yo la población la voy a medir, como en este caso, en proporciones de infecciones severas por grupos etarios, fíjense cómo el número de infectados severamente por COVID mayores de 60 años, cómo baja. Fíjense que en esta diapositiva nos muestra que 58 de cada 100 pacientes infectados por mayores de 60 años son severos, y fíjense que este porcentaje en individuos menores empieza a subir bastante. Esta forma de ver también la afección en individuos internados en forma severa, tenemos también que esta letalidad en este trabajo que es recientemente publicado, este trabajo fue un trabajo prospectivo, que es el primer trabajo prospectivo de todos los que se han descrito hasta el momento, y que se ha publicado en el día de ayer y que representa la letalidad por grupos etarios en individuos internados severamente afectados por COVID en Nueva York. Y fíjense aquí también cómo no solamente la letalidad aparece en edades más tempranas que los 60 años de edad, sino que también mucha mayor severidad, mucha mayor tasa de letalidad en edades tempranas. Siendo esto así, y para poder entender si lo que decíamos, las enfermedades cardiovasculares, cómo se comportan las curvas similares al COVID y la edad, tienen o no relación, es importante ver la letalidad específica por comorbilidades. Y fíjense qué interesante en esta diapositiva que aquellos individuos que están afectados por COVID y que tienen una evolución tórpida y que fallecen por COVID-19, fíjense que de 100 muertes, aquellos que no tienen comorbilidades, menos del 1% va
a tener una evolución tórpida. Sin embargo, si miramos aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares previas, fíjense cómo el riesgo de muerte es 10 veces mayor a los que no tienen comorbilidades. Esto les quiero decir que a esta altura yo estoy confundido si la mortalidad del COVID-19 es por la edad cronológica y porque lógicamente los pacientes más añosos se van a morir más, o porque en realidad el COVID-19 se relaciona con la edad vascular y se van a morir realmente los que sean más enfermos y que tengan comorbilidades previas. Ahora bien, uno lo que se tiene que plantear cuáles son esas enfermedades que presentan mayor riesgo de severidad. Y como vemos en esta diapositiva, en todos los estudios, la prevalencia de comorbilidades en el COVID-19, la hipertensión arterial por lejos es la comorbilidad más frecuente, seguida por la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa en nuestro país? Pasa algo similar. Fíjense que en los datos, tanto de Cava como de la provincia de Buenos Aires, la hipertensión arterial representa el 40% de la comorbilidad y es la más frecuente en aquellos individuos infectados por COVID-19. Cualquiera de ustedes se podría plantear y me podría decir que la prevalencia de cada una de estas comorbilidades depende de la prevalencia que existe en la población general, y eso es así. Fíjense que en Argentina más o menos la prevalencia de hipertensión arterial es entre un 30 y 40%, y fíjense en la diapositiva anterior, en China, la prevalencia en los estudios donde se realizaron en las ciudades del interior de China, la prevalencia de hipertensión es el 17%, por eso hay esa diferencia de prevalencia de comorbilidades en cada uno de estos lugares. Ahora, lo que uno se pregunta también es si tener hipertensión arterial en el contexto de estar infectado con COVID-19 implica que tenga un mayor riesgo. Y entonces eso tenemos que ver el riesgo relativo, o sea, ver en aquellos individuos que tienen infección por COVID, ¿sí?, y que son hipertensos, si les va a ir peor si tienen hipertensión y se van a morir a aquellos que tienen COVID y no tienen hipertensión. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, los riesgos relativos, tanto de hipertensión como de diabetes, están incrementados cuando uno los analiza como univariable, pero fíjense que aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares previas tienen un riesgo muchísimo mayor, de 3 a 5 veces más de riesgo de morirse por COVID. Eso quiere decir, individuos que tienen infección por COVID, pero que previamente tenían una enfermedad cardiovascular, tienen de 3 a 5 veces más de riesgo de morirse. Esto, la pregunta que uno ahora se hace, ¿por qué un virus que tiene tropismo por el sistema respiratorio, se van a morir más los individuos que tienen enfermedades cardiovasculares previas o comorbilidades previas? Y acá vamos a entrar en el eje renina-angiotensina y el efecto dual de la enzima convertidora 2, que la vamos a denominar a partir de ahora AC2. Y esta es una enzima que contrarregula el sistema renina-angiotensina y que lo que hace es tratar de adaptarse y tener un efecto protector a nivel cardiovascular. Esto quiere decir que a mayor nivel de AC2 va a tener mayor efecto de protección cardiovascular el individuo. Ahora, el efecto dual es que el virus necesita para penetrar a la célula humana el receptor de la AC2. Esto claramente entonces nos determina dos fenotipos diferentes de AC2, o sea, aquellos individuos que tienen un valor normal o incluso aumentado del nivel de AC2 van a favorecer seguramente la infección del virus y la penetrancia del virus. Esa penetración del virus va a generar una disminución de la expresión del AC2, pero como el nivel de AC2 es normal, va a tener el efecto protector. Este es el prototipo de los pacientes jóvenes y que no tienen factores de riesgo. Por el otro lado, el fenotipo de alto riesgo son aquellos que tienen condiciones en las cuales la AC2 está disminuida
hay una infección y necesita el AC2, el virus, para penetrar, esta regulación de la expresión y esta disminución del AC2 va a generar una disregulación y va a perder el efecto protector del AC2. Este es el ejemplo de los pacientes añosos o que tienen enfermedades cardiovasculares como hipertensión, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares previas. Ahora, la próxima pregunta es, ¿el riesgo es por la edad o es por la comorbilidad? Porque dijimos que la hipertensión es frecuente, la enfermedad cardiovascular es frecuente, pero estas patologías obviamente tienen relación con la edad, y a mayor edad hay mayor probabilidad de tener eventos cardiovasculares, de ser hipertensos y de ser diabéticos. Y esto nos demuestra este metaanálisis, en el cual lo que nos muestra claramente es que tanto la diabetes como la hipertensión, cuando estos riesgos se ajustan por las edades, fíjense cómo tanto la diabetes como la hipertensión persisten siendo significativamente una comorbilidad de riesgo para el desarrollo de formas severas de COVID y de muerte. Y este último metaanálisis en los 3 continentes donde más casos reportados hubo, fíjense que aquí también, cuando las enfermedades cardiovasculares se ajustan no solamente a la edad, sino al sexo, claramente mantienen el riesgo de desarrollar formas severas y mortalidad de individuos por COVID-19. Por lo tanto, y para finalizar como conclusión, sabemos que la edad es un factor de riesgo para el desarrollo de formas severas de COVID-19, que las comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares previas al COVID-19 aumentan el riesgo de severidad de la infección, independientemente de la edad y del sexo. Y por último, que estos mecanismos son probablemente debido a la disminución de la actividad de la AC2. Muchas gracias. ¿No se escucha, Irene? Gracias, Walter, por tu presentación. La verdad es que muy interesantes los datos que mostraste. Vamos a dejar las preguntas para el final del webinar y ahora vamos a darle lugar a nuestro próximo disertante. Se trata del doctor Martín Salazar, actual secretario de la SAJA, profesor de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y jefe del Servicio de Docencia e Investigación del Hospital San Martín de La Plata. La charla de Martín Salazar se denomina COVID-19 y daño cardiovascular, un camino de 2 vías. Gracias, Martín, por acompañarnos. Te cedo la palabra. Martín, el micrófono. ¿Ahora me pueden escuchar? Sí, perfecto. Bueno, disculpen, el micrófono no salía. Walter les mostró claramente que las enfermedades cardiovasculares son un factor de riesgo para el COVID. Yo voy a hablar del otro lado del camino, o sea que el COVID es un mecanismo de daño cardiovascular. Y la pandemia de COVID que estamos viviendo puede producir enfermedad cardiovascular por diversos mecanismos, que los vamos a clasificar en 3 grupos. Primero, por efectos propios de la enfermedad. Segundo, por efectos ya no de la enfermedad, sino de la pandemia y de las medidas que estamos tomando necesarias para controlar el riesgo. Y luego voy a plantear la posibilidad de que tengamos también efectos mediatos a largo plazo de la pandemia. El virus provoca enfermedad cardiovascular por múltiples mecanismos que los vamos a ir viendo. Más o menos el 7% de los infectados tienen injuria cardíaca, y cuando vemos las formas graves esto llega al 20 o al 30%, o sea, 20 o 30% de los pacientes con COVID grave tienen injuria cardíaca. Pero lo que es más importante, que aquellos que tienen injuria cardíaca son los que se mueren más. Observen que en esta muestra
de la cohorte inicial de China, los pacientes que no tienen injuria cardíaca sobreviven el 90 y pico %, mientras que cuando tienen injuria cardíaca, la mortalidad es de más de la mitad. Claro, los que tienen injuria cardíaca es más frecuente que tengan enfermedad cardiovascular previa. Entonces ahí surge la pregunta si es por el antecedente de enfermedad cardiovascular o por el daño actual. Acá vemos, también estos datos provienen de China, que la mortalidad en formas severas en los pacientes que no tienen antecedentes, que no tienen injurias, es del 7%, cuando tienen antecedentes pero no tienen injuria es del 13%, pero cuando aparece la injuria, la mortalidad aumenta hasta el 40%, y cuando tiene injuria y antecedentes cardiovasculares, la mortalidad se eleva hasta el 70%. La forma más común de injuria cardíaca es la que vemos en esta diapositiva, que es que la injuria aparece no al principio de la enfermedad, sino más o menos entre el día 7 y 14. Acá vemos cómo entre el día 7 y 14 el marcador de injuria, en este caso la troponina de alta sensibilidad, empieza a despegar y vemos cómo esta curva en rojo, que es de los que murieron, es completamente diferente a la curva de troponina de los que sobrevivieron. Si vemos acá, este despegue de la troponina coincide con la necesidad de terapia intensiva, que es esta barra en verde, o la necesidad de ventilación mecánica, que es esta barra en rojo. Una vez que el paciente entra en ventilación mecánica, la mortalidad es más del 50%. También hay otra forma de presentación menos frecuente, que es la miocarditis aguda, y esta aparece al principio de la enfermedad. Este es uno de los casos clínicos que se presentan. Son reportes de casos, pues mucho menos frecuente, pero observen ustedes como tanto la placa de tórax como la tomografía muestra elementos compatibles con insuficiencia cardíaca, la cual en este caso fue tratado con corticoides y inmunoglobulina y el paciente se curó, y el electrocardiograma muestra un supradesnivel ST que puede simular un infarto agudo de miocardio, considerando que además este paciente consultó por dolor precordial. Otra forma de presentación relativamente rara es el accidente cerebrovascular. Acá podemos ver que un accidente cerebrovascular isquémico, lo más común es que es isquémico, no es exclusivo, y el accidente cerebrovascular puede aparecer en el transcurso del COVID en más o menos el 5 o el 6% de las formas severas. Pero además, el accidente cerebrovascular puede ocasionalmente ser la forma de presentación de la enfermedad. Una cosa interesante es que, ¿se acuerdan de esto que mostré de aquí, que es la elevación de la troponina? Cuando aparecen los marcadores de injuria cardíaca, al mismo tiempo también aparecen marcadores de trastornos trombóticos. Acá vemos cómo aumenta el dímero D más o menos en los mismos tiempos en los pacientes que fallecen, mientras que en los que no fallecen se mantiene planchada la curva, y este marcador de inflamación, que es la interleuquina 6, también pasa exactamente lo mismo. Se elevan los que fallecen y se mantiene planchada en los que no fallecen. Un dato a considerar es que la mortalidad y la injuria cardíaca es mucho más frecuente en los que son linfocitopénicos desde el principio. Estos datos fueron confirmados recientemente. Este es un estudio publicado hace un par de días, en donde demuestra que los marcadores de inflamación, en este caso la interleuquina 6, y los marcadores de trombosis, en este caso el dímero D, son predictores independientes de riesgo de tener formas severas y de muerte por COVID. Esto fue publicado recientemente. Esto es una autopsia de 11 pacientes, y el hallazgo más inesperado y presente en casi todos los pacientes fue una amplia trombosis de las arterias pulmonares, observadas tanto en la macroscopía como en la microscopía. En el día de hoy se confirma que la trombosis puede ser uno de los mecanismos de mortalidad particular del COVID. Este es un trabajo publicado hoy en el New England Journal of Medicine, en donde comparan los resultados de 7 pacientes que murieron por insuficiencia respiratoria por COVID versus 7 pacientes que murieron por insuficiencia respiratoria por influenza. Y fíjense que el hallazgo más distintivo es la presencia de lesión endotelial extensa, trombosis y angiogénesis. Observen el nivel de angiogénesis que tiene los que murieron por COVID completamente diferente a los que murieron por influenza.
Esto ya los terapeutas ya lo sabían, los terapeutas dicen, ese es un síndrome de estrés respiratorio raro, raro porque tiene otros componentes, tiene componentes de daño vascular difuso. Es así que el virus puede provocar entonces daño miocárdico por acción directa, por la tormenta inflamatoria que se desencadena y por el estrés cardíaco a consecuencia del fallo respiratorio o la extensa trombosis de las arterias pulmonares. A consecuencia, nosotros no podemos distinguir el mecanismo muchas veces y lo que vemos son las consecuencias, que son la elevación de los biomarcadores como la troponina, la presencia de arritmias, la presencia de síndromes coronarios agudos o de insuficiencia cardíaca. El mecanismo directo, de acción directa del virus, es muy peculiar. Es único, en realidad todos los coronavirus, pero no los otros virus, y es particularmente el virus SARS-CoV-2, o sea, el del COVID-19, entra a la célula utilizando el receptor de AC2. Este receptor de AC2, una vez que, además de dejar entrar a la célula, se produce una downregulation y una pérdida de actividad de este receptor. Este receptor es fundamental para ya lo sabemos de hace tiempo, es un receptor fundamental, es una enzima fundamental para la salud cardiovascular. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo los ratones que tienen knockout del gen que produce AC2, que desarrollan rápidamente una insuficiencia cardíaca severa. Es así que esta AC2, enzima convertidora de angiotensina 2, es una pieza fundamental en todo esto que estamos comentando, puesto que el virus, y especialmente si hay una depresión previa a la infección de la AC2, como ocurre en hipertensión arterial, en diabetes o en obesidad, se produce una disminución de la actividad de la AC2 y esta disminución de la actividad AC2 permite que la angiotensina tenga a través de los receptores AT1 una fuerza no contrarrestada por su mecanismo de contrabalance, y esa fuerza no contrarrestada provoca vasoconstricción, inflamación, trombosis, fibrosis y edema pulmonar, todas las cosas que hemos visto que tiene la enfermedad por virus. Y por último, esta es la última diapositiva, en cuanto a las acciones directas del virus, no sabemos qué va a pasar a largo plazo, pero sí sabemos que el SARS previo había dejado fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar. No sabemos qué es lo que va a pasar. El segundo punto a discutir son los efectos inmediatos de la pandemia. Ya no efectos del virus, sino cómo la pandemia y las medidas que tomamos para contrarrestarla, necesarias por supuesto, provocan efectos deleterios sobre la salud cardiovascular. Yo quería tocar dos puntos en esto. Uno, efectos colaterales de los tratamientos, por ejemplo, la generación de arritmias por la prolongación del QT. Pero otro que ha aparecido ahora, y hay mucha evidencia, y me parece que es central, es la limitación de los accesos a los servicios de salud. Esta es la mortalidad que informada por la CDC comparando el año anterior con este año 2020. Y observense que la mortalidad era más o menos cero, o sea que se moría la misma cantidad de gente que el año anterior, hasta que empieza la pandemia en Nueva York. Estos datos son de Nueva York, y se produce un pico que son unos 25.000 muertos. Pero estos 25.000 muertos, solo 20.000 muertos son por COVID, confirmado o probable. O sea que queda un exceso de 5.000 muertos por la pandemia, porque no se habían producido el año anterior, pero no tenemos claro por qué. Se ha dicho que podían ser porque no está registrado, pero quería poner otra hipótesis. Esto ha aparecido recientemente, estas dos cartas en el New England, donde muestran que hay un aumento en la cantidad de paros cardíacos fuera del hospital, pero además, el día anterior, de la misma región, se dice que hay una disminución de las internaciones por infarto agudo de miocardio. Observen, estos son los datos del segundo estudio, normalmente en esas zonas había 13 infartos por día. Y hay 13 infartos por día durante la pandemia, y el año anterior había casi 19. O sea, un 30% de disminución en el ingreso por infarto agudo de miocardio. Y esto recientemente publicado, también en New England Journal of Medicine, muestra claramente cómo
La curva amarilla es la cantidad de infartos agudos de miocardio del año anterior, más o menos 4 por cada 100.000 habitantes por semana, y estos son los de este año, 2. O sea, el virus no cura la enfermedad coronaria. Lo que está pasando es que probablemente la gente no llegue a los servicios de salud. Y por último, vamos a hablar 2 minutitos de efectos mediatos de la pandemia. Esto a mí me gusta mucho mostrarlo porque estas son las tasas de mortalidad cardiovascular que hubo en Ucrania y en Rusia cuando se produjo la crisis económica que desencadenó en la ruptura de la Unión Soviética. Casi 500 en Ucrania en hombres cada 100.000 habitantes y cada 300 en mujeres. Comparémoslo con nuestro país. En nuestro país tenemos 200, 220, más o menos todos los años. ¿Y cuántos fallecimientos implican esta tasa de 220? Casi 100.000. En el año 2018 murieron de enfermedades cardiovasculares 95.826 argentinos. Tenemos que tener en cuenta que si estas tasas aumentan, la mortalidad puede multiplicarse en forma muy significativa. ¿Por qué la pandemia puede provocar efectos mediatos sobre la salud cardiovascular? Por un estilo de vida inadecuado. Esto es un análisis de 1 millón de individuos. Estos están divididos en 4 grupos. Estos son los más activos y estos son los menos activos. Y acá están divididos cada grupo por las horas que está sentado. Y observen ustedes que a más de 4 horas sentados, salvo que uno sea muy, muy activo, la mortalidad aumenta por todas las causas por estar sentado. Pero más interesante es esto, es en el mismo estudio, pero sobre 500.000 personas mirando televisión, y observen que quien mira más de 5 horas por día televisión tiene un aumento de la mortalidad de todas las causas, aunque sea una persona muy activa. O sea, de la televisión no hay quien nos salve. Yo no sé si serán las horas sentadas o los programas de televisión o los noticieros, pero bueno. Pero esto nos está pasando. Y estamos perdiendo fuerza muscular. Y como lo demostró el estudio PURE, la pérdida de fuerza muscular tiene una relación directa con la mortalidad cardiovascular, con el infarto de miocardio, con el stroke. Tenemos menos acceso a los cuidados médicos preventivos. Ya vimos que la gente probablemente esté consultando menos a pesar de tener síntomas de un episodio grave. O sea, es mucho menos probable que vaya si en realidad está haciendo prevención en un paciente asintomático. Y por último, esto es lo último que voy a mostrar, las consecuencias psicológicas y sociales del confinamiento. Tanto las guías europeas como las guías americanas han aceptado que un estado psicológico y social desfavorable es un fuerte factor de riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Las guías europeas fueron un poco más y nos recomendaron a todos los pacientes hacerle unas preguntas para evaluar si está en riesgo psicosocial, en riesgo cardiovascular a causa de factores psicosociales. Y yo simplemente, no voy a releerlas todas, pero simplemente quería que reflexionemos, nos preguntemos nosotros y preguntemos qué piensan nuestros pacientes, si la pandemia puede modificar las respuestas a algunas de estas preguntas. ¿Está perdiendo control sobre las exigencias del trabajo? ¿Tiene serios problemas con su pareja? ¿Está viviendo solo? ¿Le falta un confidente? ¿Ha perdido recientemente un familiar, amigo o alguien cercano? ¿Ha perdido interés en las cosas por la vida? ¿Siente miedo o pánico bruscamente? ¿Tiene pesadillas o pensamientos intrusivos? Yo creo que claramente la respuesta es que sí. Así que como conclusión, podemos decir que debemos estar preparados para enfrentar un aumento importante en la tasa de enfermedades cardiovasculares y debemos tomar hoy todas las medidas para prevenirlas, porque vamos a tener un aumento en la tasa de enfermedades cardiovasculares, por un lado por efectos de la enfermedad, la miocarditis viral, la depresión de la AC2, la tormenta inflamatoria, el estrés cardíaco del síndrome de estrés respiratorio o de las trombosis pulmonares y unas desconocidas efectos a largo plazo, pero también por efectos inmediatos de la pandemia y dentro de eso por efectos colaterales de los tratamientos, pero básicamente por la limitación de los accesos a los servicios de salud. Y pensemos también que podemos tener efectos mediatos
en los próximos meses o años de la pandemia, porque la pandemia puede llevarnos a un estilo de vida inadecuado, o un menor acceso a los cuidados médicos preventivos y a consecuencias psicológicas y sociales del confinamiento. Y esto es lo que yo tenía que decir. Bueno, Martín, muchísimas gracias por la excelente exposición. Y ahora es el momento entonces de presentar a nuestra tercera disertante. Se trata de la doctora Jessica Barociner, magíster en investigación clínica, médica del servicio de la sección hipertensión arterial del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. La charla de Jessica en la charla se va a referir al rol de los IECA y ARA2 en la infección y evolución del COVID-19. Gracias, Jessy, por acompañarnos. Es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Irene, por la presentación y muchas gracias a la SAJA y a Roemers por la invitación a participar en este webinar. Yo voy a empezar por contarles muy brevemente de qué voy a hablar en los próximos 15 minutos. Voy a empezar hablando de la plausibilidad biológica que esbozan los expertos que están a favor y los que están en contra del uso de los IECA y ARA2 en el contexto de esta pandemia. Voy a hablar de los estudios que ya han sido publicados y de los estudios que están en desarrollo sobre el rol que tienen estas drogas en el escenario COVID-19. En base a lo anterior voy a discutir si debemos continuar o debemos suspender el tratamiento con IECA o ARA2 en este contexto. Y finalmente voy a hablar de las perspectivas, cuáles son los interrogantes que quedan por resolver y cuáles son las conclusiones de esta charla. Voy a empezar entonces hablando de que hay dos bibliotecas enfrentadas. Hay expertos que defienden una plausibilidad biológica en contra del uso de los IECA-ARA2 y otros a favor, y lo curioso es que ambos, como comentaban tanto Walter como Martín, se basan en un mismo eje, que es el rol de una enzima, que es la ECA2 o AC2, como su sigla en inglés. Esta enzima, como ustedes saben, es una carboxipeptidasa que tiene una amplia distribución en el cuerpo humano, que se ocupa de degradar la angiotensina 2, generando angiotensina 1,7, y que este producto, la angiotensina 1,7, ejerce un efecto contrarregulador del eje ECA-angiotensina 2, receptor AT1, y que por lo tanto tiene diversos efectos protectores, dentro de ellos efectos antiinflamatorios y antifibróticos. El problema es que esta enzima ECA2, justamente como comentaban en las dos charlas anteriores, actúa como el receptor funcional del virus SARS-CoV-2. Y por lo tanto, este virus, a través del receptor, se internaliza e infecta la célula. Esto se ha visto en algunos modelos animales que los IECA y los ARA2 aumentan o bien el nivel o bien la actividad de la ECA2. Si bien los pocos estudios que hay en humanos al respecto parecerían no confirmar estos hallazgos que se vieron en modelos animales, esta observación de que los IECA-ARA2 aumentan la expresión de la ECA2 y que la ECA2 es el receptor por el cual ingresa el virus, llevó a que diversos expertos publicaran ya sea cartas al editor o incluso estudios de revisión donde ponían en tela de juicio el uso de estas drogas en el contexto del COVID-19 porque decían aumentaría la susceptibilidad a la infección. Por otro lado, la otra biblioteca enfrentada está a favor del uso de los IECA-ARA2. ¿Y en qué se basan? Sabemos, como vimos en las diapositivas anteriores y comentaron también Martín y Walter, que luego de infectar la célula, el virus provocaría una downregulation de esta enzima ECA2 y eso inhibiría sus efectos protectores. Entonces la angiotensina 2 quedaría sin oposición y esta acción sería en parte responsable de la injuria pulmonar, por un lado, y a su vez este desbalance angiotensina 2-ECA2 estaría también implicada en la injuria miocárdica que se observa en pacientes que tienen COVID-19 con peor pronóstico, como comentaba recién Martín, esta tormenta inflamatoria que se genera. Entonces, los expertos que están a favor del uso de los IECA-ARA2 plantean estos dos escenarios. Ellos dicen, sin la presencia de ECA o ARA2, la angiotensina 2 actúa sobre su receptor AT1, provocando, entre otras cosas, estos efectos
inflamatorios y profibróticos. A su vez, al internalizarse la ECA2, cuando el virus infecta la célula, perdemos este mecanismo de conversión hacia angiotensina 1,7 que ejercería efectos opuestos, protectores, antiinflamatorios y antifibróticos. Por el contrario, en un escenario donde se hallan presentes los IECA o los ARA2, por un lado está la hipótesis de que los IECA ARA2 podrían aumentar la expresión de la enzima, aunque como les comentaba, esto en estudios en humanos no está totalmente confirmado. Por otro lado, los ARA2, bloqueando al receptor AT1, inhibirían los efectos deleterios de la angiotensina 2 en cuanto a la inflamación y la fibrosis, entre otras cosas, y los IECA inhibirían la degradación de la angiotensina 1,7 que tiene efectos protectores. Toda esta plausibilidad biológica a favor se vio a su vez sustentada tanto por estudios en modelos animales como algunos pocos estudios en humanos que mostraron que los IECA y los ARA2 disminuyen la injuria pulmonar asociada a algunos virus respiratorios, particularmente al SARS-CoV-1, que es el primo hermano del SARS-CoV-2, el que se vio en la epidemia de SARS del 2003, y otros virus respiratorios como el de la influenza. Y todas estas observaciones llevaron a que hoy por hoy se encuentran registrados muchos ensayos clínicos. Si uno ingresa a clinicaltrials.gov, se encuentra hoy por hoy que hay alrededor de unos 30 estudios que evalúan la asociación de los IECA y los ARA2 con el COVID-19. Algunos de ellos son estudios observacionales, muchos son ensayos clínicos randomizados, y yo acá en esta tabla les puse los 13 que evalúan a los IECA y a los ARA2, fundamentalmente fíjense que son ARA2, como terapéutica, o sea, directamente como tratamiento del COVID-19. En la mayoría de los casos, el comparador es o bien placebo o el estándar de cuidado. La mayoría de los estudios se han planificado en adultos infectados por COVID-19, aunque hay algunos estudios que evalúan subgrupos, como mayores de 60 años, mayores de 40 años. Y los outcomes que se evalúan en general son outcomes de severidad clínica, ya sea a través de scores o del requerimiento de asistencia respiratoria mecánica o de oxigenoterapia o el ingreso a terapia o la muerte, o combinación de estos distintos outcomes. De más está decir que todavía no tenemos resultados de estos ensayos clínicos. Hay algunos que ya han comenzado a reclutar pacientes y otros que todavía ni siquiera empezaron con el reclutamiento, simplemente están registrados. De lo que sí tenemos publicados son resultados de estudios observacionales. Hoy por hoy hay alrededor de unos 20 estudios observacionales, entre los que son preprints y los peer review. Yo acá en esta diapositiva les traje los 6 que son de mayor envergadura. Vamos a empezar analizando brevemente cada uno de ellos. Voy a empezar por los estudios que evaluaron el riesgo de infectarse por COVID-19 en relación con el uso de IECA ARA2. En este estudio de New England de Mancia, evaluaron por separado IECA y ARA2 y encontraron que no había una asociación significativa entre el uso de estas drogas y el riesgo de infección por SARS-CoV-2. En este otro estudio de JAMA Cardiology, evaluaron también por separado IECA versus no IECA, ARA2 versus no ARA2, y en conjunto IECA o ARA2 versus el no uso respecto del riesgo de infección por COVID-19, y tampoco encontraron que hubiera una asociación significativa con un mayor riesgo de infectarse. En el estudio de Reynolds, también de New England, evaluaron tanto el riesgo de infectarse por COVID-19 en el contexto de utilizar IECA o ARA2 versus no usarlos, y encontraron que no había diferencias significativas ni en la población general del estudio, ni en el subgrupo de hipertensos, y en este estudio además evaluaron la asociación de los IECA y ARA2 respecto de tener una peor progresión, una mayor severidad del COVID-19, y tampoco para este caso encontraron asociaciones significativas. En el estudio de MERA evaluaron por separado IECA y ARA2, y aquí el outcome fue un outcome bien duro, mortalidad, y encontraron que no se asociaba el uso de IECA ARA2 con una mayor mortalidad por COVID-19, y de hecho
los IECA parecían en este estudio ser protectores, disminuyendo casi un 70% el riesgo de mortalidad. En este estudio, hecho en Madrid, que es uno de los más recientes, publicado en Lancet hace poquitos días, evaluaron el uso de IECA ARA2 respecto del riesgo de internación por COVID-19 y tampoco encontraron una asociación significativa. Y finalmente, en este estudio de Circulation Research, donde el outcome fue mortalidad, se encontraron con que aquellos pacientes que utilizaban IECA o ARA2 tenían una mortalidad significativamente menor, un 66% menor, que aquellos que no utilizaban estas drogas. Tomando entonces todos estos estudios en conjunto, lo que podemos decir es que a la fecha, estos estudios observacionales muestran que el uso de los IECA o ARA2 no aumenta el riesgo de infección o de tener una peor evolución por el virus SARS-CoV-2. Por otra parte, lo que sí tenemos es abundante evidencia a favor del beneficio del uso de los IECA y ARA2, tanto en hipertensión, donde son drogas de primera línea, como en diabetes, nefropatía, coronariopatía e insuficiencia cardíaca, donde sabemos que cuando estas comorbilidades coexisten con la hipertensión, hacen del uso de los IECA y ARA2 drogas de uso obligatorio, las famosas compelling indications. Por otra parte, si nosotros suspendemos o cambiamos el tratamiento con IECA ARA2 en el contexto del COVID-19, estoy segura que a muchos de ustedes les habrá pasado en el último mes y medio, que venían pacientes que escucharon alguna noticia, leyeron el diario y demás, asustados porque toman un IECA ARA2 y pidiendo que se lo cambien porque han escuchado que puede aumentar el riesgo por COVID-19, ¿qué ocurriría si le damos lugar a este pedido? Estaríamos anulando probados efectos beneficiosos para los cuales hay contundente evidencia, intentando prevenir potenciales riesgos que, como les comentaba, no están hoy por hoy sustentados por la evidencia. Por otra parte, correríamos el riesgo de desestabilizar condiciones clínicas. Por ejemplo, sí está claramente demostrado que si uno suspende el tratamiento por IECA o ARA2 puede aumentar la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Aún en los pacientes que no tuvieran este tipo de comorbilidad, supongamos que fueran solamente hipertensos, el cambiarles la medicación seguramente requeriría un ajuste de dosis más frecuente o manejar efectos adversos que pudieran aparecer por el cambio de medicación. Supongamos que le cambiamos un IECA o un ARA2 por un bloqueante cálcico y el paciente hace edemas. Esto va a requerir una mayor frecuencia de visitas para tratar los efectos adversos o para ajustar la dosis, y esto va a redundar en una mayor exposición de los pacientes al contagio, que es justamente lo que queremos evitar. En base a todo esto, las principales sociedades científicas alrededor del mundo que tienen que ver con el quehacer de la hipertensión, muy tempranamente salieron a recomendar en sus distintos statements que no se debía suspender el tratamiento con IECA ARA2 sobre la base de la pandemia. Y nuestra sociedad no se quedó atrás de esto y también muy tempranamente sacó su primer comunicado, que después fue actualizando con el correr del tiempo, donde también se subraya que no hay elementos que sugieran la necesidad de modificar el uso de IECA o ARA2 en el contexto del COVID-19. ¿Cuáles son entonces las perspectivas, los interrogantes que quedan por resolver? Por un lado, como comentaba Walter en su charla, la mayoría de los estudios observacionales publicados son cohortes retrospectivas, y esto tiene algunos problemas a la hora del manejo de los confundidores. Entonces hay un requerimiento de que se publiquen más estudios prospectivos al respecto para poder hacer un mejor ajuste y tener en cuenta los confundidores. Hay gran expectativa por los resultados de los ensayos clínicos, que actualmente evalúan discontinuar versus continuar el tratamiento con IECA ARA2 en pacientes que se infectan. También hay muchísima expectativa por los resultados de los ensayos clínicos que evalúan la eficacia de los IECA o ARA2 directamente como tratamiento del COVID-19. Queda por resolver también el interrogante o hacer una disquisición, porque esta hipótesis que les comentaba de mejorar el balance de ECA2 parecería favorecer a los ARA2 por sobre los IECA. Y
Y por último, también queda por definir si difiere la asociación entre el uso de estas drogas de acuerdo al outcome evaluado, es decir, si se comporta igual el hecho de tener antecedentes de utilizar IECARA-2 y uno está evaluando mortalidad, requerimiento de oxigenoterapia, días de internación, etc. Para terminar entonces, mis conclusiones son que a la fecha la evidencia no avala que los IECA o ARA2 sean perjudiciales en el contexto de esta pandemia. Sí tenemos contundente evidencia sobre la reducción de la mortalidad con estas drogas en la patología cardiovascular. La discontinuación de los IECA o ARA2 o el cambio a drogas alternativas no tiene sustento y podría incluso aumentar la mortalidad en pacientes COVID más críticos, donde uno a toda la injuria pulmonar y miocárdica que está sufriendo el paciente, al cambiarle o discontinuarle la medicación crónica, le agrega un factor más de desestabilización clínica. Y por último, los IECA o ARA2 deberían mantenerse o iniciarse de acuerdo a las guías de manejo de pacientes cardiovasculares, independientemente de su estatus COVID. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jessy. La verdad, una exposición sumamente clara y contundente sobre el papel de los IECA y ARA2 en esta pandemia. Hemos finalizado entonces con las 3 charlas que teníamos previstas para el día de hoy. Me gustaría saber si nuestros panelistas tienen algún comentario o alguna pregunta para hacer. Entonces, Mariela, ¿qué te parece? Ante todo, me gustaría felicitar a los 3 expositores. Charlas muy interesantes. Quedé preocupada con los efectos colaterales que expuso Martín. Y bueno, Jessica, nos convenciste acerca de los efectos beneficiosos de estos antihipertensivos. Y la verdad que este sistema no deja de sorprendernos, porque hace muchos años atrás apenas se descubrió, era la angiotensina 2 el único componente. Luego hace casi 30 años se descubrió la angiotensina 1,7 con sus efectos protectores, y 10 años después aparece la ECA2, como la enzima protectora y salvadora de este sistema de angiotensina. Sin embargo, la historia se nos complicó ahora con la ECA2 y el COVID-19. A mí me gustaría agregar, que, porque todos se quedan con la idea que es la ECA2 solamente, la puerta de entrada del virus a la célula. En realidad el virus se une a la ECA2, pero hay una proteasa que es esencial para que el virus pueda entrar a la célula, que es una serin-proteasa, que es la TMPRSS2. Esta proteasa lo que hace, corta esas spike protein que están en el exterior del virus y permite que el virus se pueda fusionar con la membrana de la célula huésped y que entre. O sea que tenemos 2 blancos terapéuticos, la ECA2 y la serin-proteasa. De hecho, se están probando también entre los tratamientos un inhibidor de esta serin-proteasa, porque el virus puede unirse al ECA2, pero si no está la serin-proteasa, el virus no entra en ninguna manera a la célula. Entonces, bueno, yendo un poco más ahora a lo que a mí me hace un poco de ruido en la cabeza, juntando un poco las evidencias, se acaba de publicar un trabajo que muestra en distintas células del pulmón que la ECA2 aumenta con la edad, que no hay diferencia entre sexos, y también por otro lado, reportes más antiguos demuestran que personas con enfermedades cardiovasculares, de pronto hipertensos, o personas con nefropatía diabética, o con diabetes incluso, tienen la ECA2 circulante aumentada. Entonces, uno diría, ¿por qué una persona añosa que tiene tantos, que son personas de riesgo, se mueren más cuando también se ha demostrado que las personas añosas son las que mayores niveles de anticuerpos neutralizantes tienen? Entonces, a mí me gustaría preguntarle a los 3 expertos, porque no sé a quién dirigirle, pero se me mezclan estas cosas. Yo digo, sí, es verdad, la ECA2 circulante aumenta. ¿Por qué está aumentando? ¿Porque hay otra proteasa que la está cortando de la membrana y la libera a la sangre? En ese caso está bien, el paciente tendría más daño porque no tenemos esta generación de angiotensina 1,7. Pero la ECA2 circulante,
que se detecta aumentada en el plasma de estas personas, estaría engañando al virus. El virus se uniría a esta ACA2 circulante y supuestamente tendrían menos riesgos de ser infectadas por el virus. Y por otro lado se presenta estos niveles de anticuerpos recombinantes aumentados. Entonces, no sé si alguno de ustedes me puede dar alguna hipótesis, aunque sea, de por qué esta persona añosa se muere si tendría que estar más protegida por estos anticuerpos. Tiene más ECA2 circulante. ¿Entienden a qué voy? Gracias, Mariela. Me parece que el doctor Martín Salazar quizás te pueda dar una respuesta. Y no tengo la menor idea. No, pero lo que sí es claro es que este virus es diferente a lo que veníamos viviendo. Los terapistas ya nos dijeron, mira, estos no se respiran como de la otra forma. El virus tiene un periodo de incubación, después un periodo donde el paciente está más o menos bien, y después en muy poquito tiempo se desata la catástrofe. Se desata la catástrofe cuando en realidad ya hay pico de anticuerpos. O sea que probablemente en los mecanismos inmunológicos y en los mecanismos de trombosis mezclados sean los que estén provocando. A mí me interesó mucho el estudio ese que mostré, que se publicó hoy en New England Journal of Medicine, donde lo que diferencia el pulmón del distrés respiratorio del paciente con COVID del de la influenza es que tiene un marcadísimo daño endotelial. Y la angiotensina 2 es un dañador endotelial serial, por decir de alguna forma. O sea que no sé, pero el otro tema que vos decías, yo no soy experto en el tema, pero me parece que fundamentalmente la ECA funcionante es la de la membrana. Sí, esa. La otra es una proporción menor. Así que por ahí es un subrogado no muy preciso de lo que está pasando en la membrana. Gracias, Martín. Me gustaría saber si Eduardo tiene algún comentario para hacernos o alguna pregunta. Habilita tu micrófono, Eduardo, por favor. Sí, muchas gracias, Irene. Bueno, primero que nada, felicitarlos a los 3 expositores porque fueron maravillosos. El nivel de actualización. Me han quitado algunas preguntas porque yo también leí trabajos que salieron hoy, que salieron esta semana, y iba justamente a hacer algún comentario sobre eso, pero bueno, vamos a tratar de adaptarlo. Así que me quitaron mi intervención, pero nuevamente las felicitaciones a los 3. Es interesante ver esto que mostró Martín, de lo que pasa en California, 48% menos de internaciones y consultas por infarto, y uno no sabe muy bien qué es lo que pasa con eso, si realmente es porque no consultan o qué es lo que ocurre, pero la cuestión es que las estadísticas dicen que hay 48% menos en igual periodo de este año a igual periodo del año pasado, y uno no se lo explica muy bien viendo todas las evoluciones de los conocimientos que vamos teniendo con el COVID-19. Y esto lo comenté entre nosotros en estos días, parece que las informaciones que vamos teniendo son como el yogur porque tienen fecha de vencimiento. Actualmente van cambiando tan rápidamente que nos vamos enterando todos los días de cosas nuevas. Y en este sentido, a mí me gustaría resaltar, con respecto a nuestro tema, que es la hipertensión arterial, que no hay muchas informaciones. Sabemos que la cantidad de infectados con hipertensión arterial es más o menos a la prevalencia de la enfermedad en la población general también, ¿no? Así que no parecería ser que la hipertensión sea un factor de riesgo por sí mismo para la infección de COVID-19. Ciertamente parece ser que los más afectados son los hipertensos de más edad, pero está bien, con la edad también aumenta la incidencia, la prevalencia de hipertensión, así que todo coincide como que la edad es un factor también bastante importante en esto. Y lo que no está discriminado con respecto, o no está claramente discriminado por lo menos, y se habla mucho de hipertensión y no de las características de los hipertensos. Y no está claramente discriminado en niveles de hipertensión, porque parecería ser que con todos estos mecanismos de protección que pueden tener los IECA y los ARA2
en los pacientes bien controlados, bien tratados y controlados, estos podrían estar mucho más protegidos y tendrían menos mortalidad. Y seguramente los pacientes que tienen más mortalidad son los que están menos controlados o que no son hipertensos, que no reciben un tratamiento adecuado. Pero sin embargo eso no está claramente explicitado en los trabajos que han salido publicados por ahora, y me parece que tenemos que aprender mucho más sobre todo esto. Y que la impresión que tengo es que la hipertensión, si bien es un factor importante, es importante en sí mismo por las complicaciones que puede ir asociadas a la hipertensión arterial, por el daño de órgano blanco y por el resto de las comorbilidades que se asocian a la hipertensión arterial, y no por la hipertensión en sí mismo. Y por otra parte, respecto al mecanismo de infección, rápidamente, los hipertensos puede ser que tengan una mayor predisposición por todo este mecanismo de la ECA2 a ser infectados por el coronavirus. Eso no creo que no está realmente comprobado, pero hay que tener en cuenta que las poblaciones más jóvenes, el 60% o 70% de la gente que está infectada, que son mucho más jóvenes, seguramente tienen una muy baja prevalencia de hipertensión arterial y sin embargo se infectan igual. Así que no me queda muy claro a ver cuál es el rol de la hipertensión en la asociación esta con el COVID-19, y me parece que simplemente es una presencia que depende de un montón de otros factores como las comorbilidades o patologías asociadas a las complicaciones de la hipertensión arterial. Bueno, gracias Eduardo. Ahora, antes de cederle la palabra primero a Jessica y después a Walter, les quería comentar que estaba revisando las preguntas de la audiencia y me parece que las han ido tratando ustedes con estos comentarios, porque básicamente las preguntas eran si el riesgo en los pacientes hipertensos está más vinculado con los hipertensos no controlados, qué posibilidades hay de hacer un doble bloqueo, qué perspectivas, cuál es la impresión de ustedes acerca del doble bloqueo. Y por otro lado, había una de las preguntas, era específicamente sobre la obesidad como factor de riesgo para la severidad o la mortalidad por COVID. En principio la dejo a Jessica, que quería hacer un comentario respecto de lo que acaba de decir Eduardo, y después a Walter, por favor. Gracias, Irene. No, dos cositas muy chiquitas. Primero, me parece importante hacer una disquisición entre riesgo de infectarse por COVID y riesgo de tener una peor evolución por COVID. El hecho de que la prevalencia de hipertensión en los infectados sea similar a la prevalencia en población general, nos estaría diciendo que la hipertensión no es un factor de riesgo per se para infectarse, pero sí lo que se ha demostrado, que al principio se discutía porque los análisis no estaban ajustados y cada vez se fueron publicando más estudios que ajustan por otras comorbilidades, es que la hipertensión per se, independientemente de la edad y de otras comorbilidades, actúa como factor de riesgo para tener un COVID más severo, una peor progresión del COVID. Y lo otro, respecto de lo que comentaba Eduardo de los IECA y ARA2, es cierto que la mayoría de los estudios observacionales, por más N que tengan, que hay algunos enormes, 18.000 pacientes, 8.000 y pico de pacientes, la mayoría son o casos controles macheados o cohortes retrospectivas, donde, como comentábamos en las charlas, cuesta ajustar por confundidores, a veces hay confundidores no medidos, y por eso la necesidad de que cada vez se vayan publicando más estudios prospectivos que tengan en cuenta esto, y sobre todo lo que va a ser muy interesante es cuando se empiecen a publicar los ensayos clínicos randomizados, que randomizan a continuar el tratamiento con IECARA2 o suspenderlo, y ver cómo les va a esos pacientes. No se te escucha, Irene, pero me imagino que me estarás diciendo que diga algo. No, opino justo, iba a decir un poco menos, en realidad, pero de lo que dijo Jessica, o sea que me sacó casi todo mi repertorio. No, pero sí, algo que Eduardo dijo,
no es lo mismo, creo, que estar hablando de la hipertensión en un hipertenso leve que está tratado probablemente con una droga y bien controlado, a un hipertenso que no está adecuadamente controlado, o incluso un tema que en los estudios no fueron evaluados aún, los hipertensos que tienen daño de órgano blanco subclínico. Porque estar hablando de, como dijo Jessy, la hipertensión no es un factor que haga que se infecten más, pero sí que tengan una mayor evolución a mortalidad aquellos infectados por COVID. Y yo creo que dentro de esos probablemente tenga mucho que ver aquellos hipertensos que por ahí tengan algún daño de órgano blanco, que tengan hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tengan algún parámetro de rigidez, que obviamente en estos estudios que recién se comienzan, y esto es todo muy nuevo, probablemente no vamos a encontrar hoy una respuesta a esa pregunta. Gracias, Walter. Estamos un poco justos de tiempo. Les hago solo una preguntita más de la audiencia por si alguno la pudiera responder en forma breve, aunque me imagino que es difícil. Pero una de los médicos que está escuchando pregunta qué droga antihipertensiva sería de elección para un paciente hipertenso en ventilación mecánica que venía en tratamiento con losartán. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario. Eduardo, habilita el micrófono, Eduardo. Sí, bueno, hasta donde yo pude enterarme un poco, generalmente los pacientes que están en respiración mecánica tienen un compromiso tan grande no solamente del aparato respiratorio, sino del aparato cardiovascular, que en general están hipotensos. Llegan a esa situación en general hipotensos, y lo que prevalece ahí son otros mecanismos que tienen que ver con la falla cardíaca y respiratoria, y no con la hipertensión arterial en ese momento, así que posiblemente no requieran antihipertensivos en esa situación. Sí, es cierto, tenés razón. Bueno, antes de finalizar y de volver a agradecerles a todos ustedes y a nuestra audiencia y pedirles disculpas por las distintas dificultades técnicas que tuvimos a lo largo del webinar, que esperamos que sean solo por ser el primero, por la falta de experiencia, me gustaría destacar 3 conceptos o 3 mensajes que surgen de estas charlas tan interesantes que tuvimos. En primer lugar, el tema de la edad cronológica versus la edad vascular, es decir, ya ahora sí son contundentes las evidencias que implican al daño vascular como un factor de riesgo para la severidad y para la mortalidad por COVID-19, más allá de la edad cronológica del paciente. Por otro lado, tener realmente presente la urgencia y la necesidad imperiosa de hacer un control estricto, todavía más estricto que habitualmente, de los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, esta pandemia conlleva una gran mortalidad, pero además es probable que nos deje una gran severidad de enfermedades y progresión de enfermedades cardiovasculares y mortalidad, que está vinculada quizás con algunas medidas o algunas situaciones propias de la pandemia, como el aislamiento, y algunas medidas que son necesarias tomar para evitar el contagio, pero que van a tener una repercusión negativa. Entonces es el momento de hacer un control muy estricto de los factores de riesgo cardiovascular. Y por último, y para cerrar los comentarios del webinar, tener en claro que al día de hoy no hay ninguna evidencia que justifique ni suspender ni reemplazar el tratamiento antihipertensivo con IECA ARA2. Incluso hay algunas evidencias que quizás sugieran efectos beneficiosos, y para ello habrá que esperar a que se terminen los ensayos clínicos en curso. Pero por lo pronto no hay ninguna evidencia como para suspender o interrumpir un tratamiento con IECA o ARA2, o como para no iniciarlo si el paciente tuviese indicación de recibir esas drogas. Así que me parece que después de estas 3 excelentes charlas, por las que vuelvo a agradecerles a nuestros expositores y a nuestros panelistas, estos 3 mensajes creo que nos los tenemos que llevar bien presentes.
Aprovecho para recordarles a quienes quieran obtener un certificado por participar en el webinar de nuestra audiencia, que completen el formulario, que van a encontrar el link en el chat de YouTube, y que completen la evaluación quienes estén interesados en los puntos para certificación y recertificación. Y por otro lado, para invitarlos a todos a encontrarnos los jueves a las 19:30 en este canal de YouTube, donde vamos a ir actualizando distintos temas vinculados con la hipertensión arterial, con las enfermedades cardiovasculares, eventualmente con las implicancias de la pandemia en esas áreas. De nuevo, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a los disertantes, muchas gracias a los panelistas, gracias al Laboratorio Reimers y por supuesto gracias a todos ustedes que participaron del webinar. Nos vemos el jueves que viene.